El tema de hoy lo he titulado Restaurados. Y quiero compartir con ustedes una noticia que ustedes habrán escuchado. Sucedió en este año. Resulta que había un cuadro que se había pintado en una catedral que estaba muy deteriorado. Nadie conocía de ese cuadro realmente, pero era un cuadro, dentro de todo, se podría decir que una pieza de arte promedia, si podríamos decir así. Pero estaba descascarada y había una hermanita de iglesia que iba a esta catedral, o esta iglesia, esta parroquia, que siempre veía descascarado este cuadro y ella dijo, yo quiero hacer algo por esto. Y ella se tomó la propia iniciativa de restaurar el cuadro. Y bueno, esto trajo muchas consecuencias porque ella no tuvo la habilidad de restaurarlo a la altura de lo que estaba pintado el cuadro. Y de eso quiero compartir. Quizás ustedes leyeron esta noticia, pero quiero compartir entonces la introducción del sermón con esta anécdota. Criticada a muerte, sufrió una gran depresión, quería morirse. Hoy por hoy el universo ha complotado a su favor y la fama, otrora negativa, le ha dado reputación, fortuna y hasta prestigio. Esta es la historia de la restauración más famosa del mundo. Esta es la historia de Cecilia Jiménez y el Ecce Homo. Todo comenzó en 2011 en la iglesia del Santuario de Misericordia en Borja, provincia de Zaragoza, España. En la iglesia de aquel santuario existe una representación de Jesús llamada Ecce Homo, lo que en latín vulgar significa "he aquí el hombre", en alusión a la frase pronunciada por Poncio Pilato al presentar a Jesús frente a la multitud enardecida que pedía su ejecución. Esta escena ha sido representada por varios pintores. ¿Por qué? Recordemos que en siglos pasados el arte era principalmente sacro, y si tú eras un pintor de nivel, estabas casi obligado a pintar temas religiosos, sea por dinero, prestigio o por mantener la autoridad social de seguir ejerciendo tu oficio. Representaciones famosas del Ecce Homo son la de Rubens, la del Bosco, Durero, Tiziano y Murillo, entre muchos otros. Pero no eran las únicas, habían también otros pintores de menor reputación que también hacían representaciones para iglesias un poquito más pequeñas. Uno de ellos fue el Ecce Homo de Borja, pintado por el español Elías García Martínez, que en 1930 pintó el famoso Ecce Homo del que hablaremos hoy. Bueno, seamos sinceros, la pintura de García Martínez realmente no tenía mucho valor estético o artístico. De hecho, el mismo pintor había copiado el gesto del Jesús del Ecce Homo de Guido Reni. Por lo demás, la obra era típicamente académica e incluso deslucida para su época. Con todo, desde que fue pintado el fresco en una pared de yeso sin imprimante, la imagen rápidamente se cuartió y descascaró, y por largo tiempo se exhibió en mal estado hasta que una de las moradoras del lugar, aficionada a la pintura y devota de la iglesia, se ofreció voluntariamente a restaurar el mural. El diario El Español informó sobre esta acción. Alguien ha restaurado el Ecce Homo del Santuario de la Misericordia sin contar con la aprobación de nadie. Al descubrirlo, el pueblo se quedó sin palabras. Cualquier parecido con la obra anterior de Elías García Martínez era pura coincidencia. Un rostro casi deforme ocupa el lugar donde antes estaba el preciado Ecce Homo. La culpable era Cecilia Jiménez, una mujer de 85 años, una anciana buena gente que no cabía en su vergüenza y ante los medios declaraba que solo quería ayudar. Las noticias y las burlas sobre su obra pronto dieron la vuelta al mundo. De la noche a la mañana por internet circulaban noticias, memes y caricaturas sobre la infame restauración, a tal punto que Jiménez, deprimida, optó por encerrarse en su casa, alegando que estaba muy apenada y que de momento solo quería estar sola. Eso fue lo último que supo de ella. Hasta ahora, la historia de la restauración más fail del mundo pronto rindió frutos dulces. En Inglaterra se creó un musical contando la anécdota y se rodó un corto en tono de comedia. Por su parte, la cadena Sky Arts decidió hacer un documental de media hora explicando el fenómeno que puso a Borja en el centro de las miradas de todo el mundo. Fresco o fiasco. Así se llamaba la producción que exponía cómo una señora de 80 años pasó de ser la vergüenza y el hazmerreír de toda España a un ícono y la salvadora de su pueblo.
De ser un punto desconocido en el mapa, la fallida restauración de Jiménez puso en los ojos del mundo a Borja, atrayendo a miles de turistas e incluso a negocios y empresas privadas. El pueblo agradecido inauguró un museo dedicado a Cecilia Jiménez y un centro cultural ubicado en la misma plaza donde se encuentra el santuario en el que está su ex homo. Para Borja esto ha sido muy positivo. No se quedaron solo con el ícono, sino que lo aprovecharon para que la gente viera el talento y la cultura de un lugar histórico. El alcalde de Borja. Convertida en figura pública y en un ícono pop, Cecilia además fue contratada por una agencia de publicidad madrileña como directora creativa a la apertura de una oficina en el mismo pueblo de Borja. Ahora bien, lo curioso del caso es que la obra original, tan defendida en un principio, fue perdiendo peso frente a la misma restauración. Es la primera vez en la historia que una restauración se vuelve más célebre que la misma obra. De hecho, los cuidados actuales del fresco restaurado así lo sugieren. Si te gustó este video y quieres seguir viendo otros como este, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por... Interesante la experiencia de doña Cecilia. Ahora, ¿por qué comparto esto con ustedes? Puede ser que hoy haya llegado alguien aquí que siente que está descascarado interiormente. Y tú sabes a qué me refiero. Puede ser que las cosas de tu vida no están funcionando como tú quisieras que funcionen. Y quiero decirte que Dios, con esa pintura descascarada, quiere hacer algo, pero no quiere hacer algo como lo hizo doña Cecilia, con muy buena intención. Yo no quiero centrarme tanto hoy en la restauración de doña Cecilia del cuadro, sino en la restauración que hizo Dios de doña Cecilia. Yo tuve tiempo para meterme en internet, es más, esta noticia ya la había leído antes, no sabía cuál había sido el resultado, pero sí cuando había terminado de leer la noticia, había habido tantas cargadas en los medios sociales, tanta ridiculización de doña Cecilia, que doña Cecilia se tuvo que encerrar en su casa por mucho tiempo, no dar ninguna entrevista a nadie a causa de lo mal que ella se sentía. De tan cruel que había sido la sociedad con ella, cuando ella simplemente había querido mejorar algo y le había salido mal. Sin embargo, la historia termina con doña Cecilia totalmente restaurada y ahora la obra de doña Cecilia es más famosa que la obra que ella quiso mejorar. Y por eso el título de hoy es Restaurados. ¿Por qué quiero decirte que Dios quiere restaurarte? Dios quiere restaurar el cuadro de tu vida, pero no quiere hacerlo de la misma manera que era antes que se resquebraje o que se descomponga, sino que Él quiere llevarte un escalón aún mayor. Nosotros encontramos en la vida 3 tipos de restauración. Supónganse que esta es la vida de una persona que está viviendo una vida normal, una vida que quizás cristiana normal, comete un error, cae en pecado, recibe el arrepentimiento, busca a Dios, recibe el arrepentimiento y es perdonado y comienza una etapa de crecimiento. Y entonces tenemos la restauración. Generalmente ese tipo de restauración es el tipo de restauración que recibimos como seres humanos. Una vez que nosotros caemos, nos equivocamos y creemos en el perdón de Dios, la gente cuando nos vuelve a considerar, nunca nos vuelve a considerar en el mismo lugar que estábamos antes. Siempre desde allí nos mira con sorna, algunas veces, otras veces con desprecio, y otras veces simplemente nos hace sentir que nos dieron un favor restaurándonos y haciéndonos sentir de que nos están dando otra oportunidad. Ese es el tipo de restauración humana. Ese es el tipo de restauración que hacen las personas que todavía no se encontraron con el Dios de la Biblia, sino que se encontraron con un Dios que parece que les está exigiendo que se porten bien. Entonces aquellos que están portándose bien y que están haciendo bien las cosas, cuando ven que otro cae, es como que dicen, como yo soy seguidor de Dios, tengo que perdonarlo. Pero vamos a restaurarlo, pero por favor, nunca nos olvidemos de lo que realmente ha hecho. Y eso pasa en las iglesias. ¿Cuántas veces hemos visto personas que se han equivocado y que pasan 20 años después de su equivocación y siguen considerados como cristianos de segunda clase en una iglesia? Ese tipo de iglesias que
yo le llamo moralistas, son iglesias que todavía no se han encontrado con el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando Dios restaura, cuando Dios nos pide que como iglesia restauremos a alguien, no nos pide que lo pongamos a un nivel más bajo, sino que nos pide que lo pongamos al mismo nivel que estaba antes. Así tendrían que restaurar las iglesias que realmente conocen la gracia de Dios. Así tendrían que restaurar las iglesias que conocen el Evangelio. Pero quiero decirte algo, que Dios, cuando Él restaura restaura incluso mucho mejor que lo que le hace una iglesia que cree en la gracia. Porque cuando Dios restaura de esta manera. Una persona está viviendo su vida quizás en Cristo, pero comete un error, cae en pecado, busca a Dios. Cuando busca a Dios y se arrepiente, Dios le da el perdón. Y cuando Dios le da el perdón, Dios comienza a trabajar en el crecimiento de esa persona y lo restaura. Y no solamente lo restaura, sino que cuando Dios restaura, exalta a un nivel más alto aún que el que estaba antes de haber caído. Ese es el Dios de la Biblia. Tenemos 3 tipos de restauración, como les decía. Entonces, la restauración humana, la restauración eclesiástica, pero la restauración divina, que es la que Dios quiere que nosotros entendamos, que es lo que Él quiere hacer con nosotros y quiere que hagamos con los demás. Y por eso hoy quiero decirte, especialmente quiero hablar con aquella persona que viene dolida por los errores que ha cometido en el pasado. Quiero hablarte del Dios que restaura, y no solamente que restaura, sino que exalta. Si tú tienes paciencia y aprendes a esperar en Él, Dios te va a exaltar a un nivel superior todavía que el que estabas antes de haberte equivocado. Esta es una de las piedras de tropiezo de la Biblia. Los cristianos nos refugiamos en credos y en creencias con tal de no seguir al Dios de la Biblia, porque ¿saben qué? El Dios de la Biblia nos descoloca totalmente. Y simplemente quiero introducirte a la historia de Salomón. La historia de Salomón es una piedra de tropiezo para muchos aquellos que van a la iglesia. Salomón fue el heredero de David. ¿De quién era hijo Salomón? ¿Quién era la madre de Salomón? Todos conocemos al padre de Salomón y todos sabemos que el padre de Salomón era David. Pero ¿quién era la madre de Salomón? ¿Quién era la madre de Salomón? La madre de Salomón era Betsabé, la esposa de Urías. ¿Y quién era Betsabé? Era una persona que le había sido infiel a su marido. A tal punto le fue infiel que participó del complot para matarlo, para ser asesinado. ¿Y quién fue el que mató a su marido? Fue David. Ahora yo les hago una pregunta, ¿no podría haber elegido Dios como heredero a otro hijo de David, que había tantos, y justamente tuvo que elegir a Salomón? ¿Por qué Dios eligió a Salomón? ¿Sabes por qué Dios eligió a Salomón? Porque Dios quiere dejar ese cuadro en la Biblia. Dios quiere que tú y yo sepamos que cuando Él restaura, no solamente restaura, sino que exalta. Ahora yo te hago una pregunta, ¿cómo actúas tú con aquellos que se equivocan? Y si tú eres una persona que no le da oportunidad a las personas que se equivocan, quiero decirte que la mayor víctima de ti eres tú mismo, a pesar de las personas que te rodean también. ¿Por qué? Porque si tú no le das oportunidad a las personas que se equivocan, quiere decir que tú todavía no recibiste el perdón de Dios, ni lo has comprendido el perdón de Dios. Quiere decir que tú todavía estás queriendo ganar el perdón de Dios. Y como muchas veces te sientes exitoso en cómo te portas y piensas, Dios me ama por cómo me porto, entonces cuando alguien falla, y como tú crees que tú no fallas, entonces a esa persona, cuando te toca perdonarla, la perdonas porque eres cristiana. Y la restauras, pero nunca la restauras al mismo nivel. Siempre le estás recordando lo que hizo para que sepa esa persona que nunca va a poder llegar a tener total restauración. Simplemente va a poder recibir de los beneficios de tu gracia. Que en realidad tu gracia no es gracia de nada, porque tú no has recibido la gracia de Dios, porque no has comprendido que cuando Dios restaura, exalta. Está bien, Salomón
hijo de Betsabé, hijo de una adúltera, rey de Israel. Y este muchacho se ve que aprendió del error de sus padres, y entonces cuando estaba por reinar, Dios se le aparece y le hace un ofrecimiento que a muy pocas personas Dios le hizo un ofrecimiento tan directo y le dice: ¿qué quieres que te dé? Lo que me pidas te daré. Y Salomón, habiendo podido pedir riquezas, habiendo podido pedir gloria, él le pide algo que estaba en armonía con el corazón de Dios. Le pide a Dios sabiduría. Y Dios no solamente le da la sabiduría, transformándolo en el hombre más sabio que existió después de Cristo, sino que también le da la gloria, le da la riqueza y le da todo. Ahora, ¿qué hizo Salomón con esa gloria y riqueza? Leemos la historia de Salomón y resulta que después, con toda esa sabiduría, esa gloria y esa riqueza, con todo lo que Dios lo había privilegiado a él, resulta que él tira todo eso por la ventana y se dedica a una vida totalmente licenciosa, se podríamos decir así. Y desperdicia todas las bendiciones de Dios. ¿Qué harías tú con alguien que ha sido tan ingrato? Y muchos leemos la historia de Salomón y, bueno, nos encanta la primera parte. La segunda ya no nos gusta tanto y la tercera menos. Porque la tercera parte de la historia de Salomón, ¿qué dice? Que al final de sus días, después de haber desperdiciado, de haber tenido más de 1000 esposas, de haber hecho todo lo que alguien mundano quisiera hacer, Salomón busca a Dios, o mejor dicho, se rinde a Dios. Dios le da arrepentimiento, y cuando Dios le da arrepentimiento, no lo castiga, lo restaura. Y no solamente lo restaura, sino que lo exalta. Una vez una señora estaba charlando en la iglesia, era una adventista de cuna, obrera de las instituciones, o sea, muy respetada en la iglesia, y decía: qué vivo Salomón. Disfrutó toda su vida y al final se arrepiente y se salva. Así cualquiera. ¿Qué estaba diciendo esta mujer adventista de cuna, obrera? ¿Qué estaba diciendo? Que la vida de Salomón que ella quisiera vivir, ¿cuál es? La vida con él con 1000 esposos, o sea, una vida disipada, totalmente disipada. Para eso ella era felicidad. ¿Pero por qué no lo hacía? Porque ella era adventista. Y porque ella quería salvarse. Ahora, fíjate, esa es la mentalidad del moralista. Entonces, cuando el moralista ve que alguien cae, como no ha recibido la gracia de Dios, no puede dar gracia. No puede dar gracia. Y la persona que no puede dar gracia continuamente vive en tensión. Continuamente vive en ansiedad. Salomón se arrepiente, Dios lo perdona y lo restaura. Cuando Salomón era fiel y era sabio, escribe el libro de Proverbios. Después cae y Dios le da la oportunidad de escribir un libro mejor que de Proverbios cuando se arrepiente, que es el Eclesiastés, que es uno de los libros más profundos que tiene la Biblia. Cuando Dios perdona, no solamente restaura, sino que también exalta. Otro caso que no nos gustaría, que es una piedra de tropiezo en la Biblia, es el caso de Manasés, un rey del pueblo de Dios. Un rey del pueblo de Dios. Gobernó en Jerusalén 55 años. Un rey no era un rey egipcio, no era un rey filisteo, era un rey del pueblo de Dios. Él sabía lo que Dios quería. Sin embargo, a pesar de que sabía lo que Dios quería, se empezó a dedicar en Israel al espiritismo. Se hizo hechicero y hizo que todo Israel vaya con él en la hechicería. No solamente hizo eso, sino que en el santuario, en el templo de Dios, él puso una imagen de acera. Y como eso no le alcanzaba para hacer malo también, lo que hizo fue poner un dios, o sea, sacrificar al dios Moloch, que era un dios hueco, metálico, que se lo llenaba de carbones hasta que quedaba el rojo vivo y tenía los brazos extendidos, y entonces la gente traía sus bebitos vivos y los ponían en los brazos incandescentes de Moloch y así morían achicharrados. Y Manasés hizo eso con su hijo primogénito e incitó a todo Israel para que haga eso. Es más, en la época de Manasés, ¿cuál era el profeta que ministraba? Era el profeta Isaías.
E Isaías fue a reprender a Manasés, y a Manasés no le gustó lo que Isaías le mandaba a decir, entonces hizo ahuecar un tronco, lo metió Isaías en la mitad y lo aserró por la mitad de Isaías, y así murió el profeta que Jesús más citó. Era un rey totalmente perverso. Si alguien no pensaba como él, lo mandaba a matar, y dice la Escritura que llenó a Jerusalén de sangre. Sin embargo, quiero decirte algo. ¿Sabes qué? Cuando alguien peca, Dios no castiga. El que te castiga es el pecado. El pecado ya trae su castigo en sí. Y eso Dios lo sabe. Y el pecado trajo sus consecuencias. Y Manasés fue llevado a Babilonia. Dice que le pusieron un gancho en la nariz y lo llevaron a Babilonia, y allí estuvo preso en Babilonia. Y cuando estaba preso en Babilonia, se acordó de Dios. Y cuando se acordó de Dios y se acercó a Dios, Dios le dio arrepentimiento. Y cuando Dios le dio arrepentimiento, le dio su perdón. Y cuando Dios le dio su perdón, Dios siempre cuando perdona, ¿qué hace? Restaura. Y entonces Dios comenzó a trabajar en la restauración de Manasés, y no solamente ahora lo libera, sino que lo lleva nuevamente a Jerusalén y nuevamente lo sienta en el trono de Jerusalén. ¿Tú hubieras hecho eso con Manasés? ¿Tú hubieras hecho eso con un anciano de iglesia? Dios cuando perdona, no solamente perdona, sino que exalta. Y esta es una piedra de tropiezo para nosotros, porque estas historias no nos gustaría muchas veces que estén en la Biblia, porque estas historias nos hablan de quién es Dios. A nosotros nos gustaría que Dios se parezca a nuestra imagen. Entonces, en todos los pasajes que pareciera que Dios se parece más a nosotros, eso nos gusta leerlo. Pero esos pasajes que Dios desafía nuestra persona y nos hace ver que nosotros somos muy diferentes a Él, no nos gustan a leer. Y por eso muchas veces nos refugiamos en doctrina bíblica antes que conocer al Dios de la Biblia. Es más fácil definir doctrinas y decir esto es correcto e incorrecto. Es más fácil hacer un credo que hablar del Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia nos reprende a todos. Ante el Dios de la Biblia todos quedamos faltos. Manasés. De este caso me han oído hablar mucho aquí, y lo voy a seguir repitiendo. La samaritana. Jesús elige como una de sus discípulas a una samaritana que ¿cuántos matrimonios había roto? 5. Y escuchen, no era que había dejado de romper los matrimonios. Cuando Jesús se la encuentra, estaba rompiendo otro matrimonio. Ahora, Jesús no podría haber elegido a otra. Y entonces todos estaríamos un poquito más tranquilos. Pero no, va y elige a esa persona. Y no solamente elige a esa persona, sino que elige a esa persona y le hace la revelación que a nadie le hizo. Es la única persona que Jesús le dijo que era el Mesías. Y cuando pienso en la samaritana, no solamente pienso en la samaritana, sino que pienso en la esposa del amante de la samaritana. Pienso en la víctima de la samaritana, a la cual la samaritana le rompió el matrimonio. Que puede haber estado viendo desde la ventana lo que Jesús hacía con la samaritana. Si tú hubieras sido la víctima de la samaritana, te hago una pregunta, ¿hubieras asistido a la iglesia que Jesús estaba fundando? Ahora, quiero que entiendas algo también. Jesús salvó a la samaritana que era adúltera. La salvó para que deje de adulterar, no para que siga en adulterio. Y eso está muy claro en el relato también. Porque hay muchas personas que se utilizan de este relato para decir, ¿vieron? Jesús eligió una adúltera, así que adulteremos. Porque Dios nos ama. Si Dios te va a seguir amando siempre, lo más probable es que cuando tú te empieces a embarrar en el pecado, tu amor por Dios, el tuyo, va a empezar a disminuir. Pero Dios siempre te va a amar. Pero Dios te va a buscar incluso, y te va a buscar, y si tú te rindes, lo único que va a hacer Dios es perdonarte, y cuando Él te perdone, no solamente te va a restaurar, sino que te va a exaltar. Y por eso nadie puede sentirse perdido, nadie se puede sentir en desventaja.
María Magdalena, todos saben ustedes la historia de María Magdalena. Había alguien que no aceptó lo que Jesús hizo, la restauración de María Magdalena. ¿Quién era el que no aceptó? Simón. ¿Por qué no aceptó Simón la restauración de María Magdalena? Porque si bien Simón se había acostado con María Magdalena, él decía, eso fue un error. Aparte, como ella se viste, ¿qué hombre no va a caer con ella? Ella me incitó. Así razonaba Simón. En cambio, María Magdalena en algún momento decidió quebrarse delante de Jesús. Decidió aceptar la revelación que Jesús le daba de Dios. Aceptó el perdón. Y Jesús no solamente la restauró, sino que la exaltó. Porque Jesús, cuando restaura un cuadro, no lo restaura al nivel que estaba antes de ser pintado, sino que todavía lo hace mejor. Esa es la restauración divina. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos para la restauración? Hoy el mensaje es que Dios te toma así como estás y Él está dispuesto a hacer algo grande contigo. Y a pesar de que has caído, Él está dispuesto a exaltarte. Pero tiene que haber algunas condiciones, sino que tú tienes que colaborar con Él una vez que Él se encuentra contigo y una vez que tú aceptas a Él. ¿Cuáles son los obstáculos? Que si tú no te rindes a esto, la restauración no se va a poder dar. Primero, la autojustificación y la irresponsabilidad. ¿Qué es la autojustificación? Yo te hago una pregunta. Cuando alguien te señala un error, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué es lo que sale enseguida? ¿Cómo? Defensa. Enseguida nos comenzamos a defender. ¿Por qué? Empezamos a buscar culpables. Cuando alguien nos dice, y esto, enseguida, no, pero lo hice por esto, es que si no fuera por aquellos. No, eso trae ansiedad, trae tensión. No te lleva a la paz. No te autojustifiques. Reconoce. Hazte responsable. Alguien puede decir, bueno, pero no, es que a mí me hicieron daño. Y ahora les quiero contar un caso. Generalmente cuando uno como pastor tiene que lidiar con muchas cosas y ojalá que los consejos que uno hace, porque uno es tan pecador como todos, pero hay ciertos principios que están en la Biblia que son claros. Pero por ejemplo, supónganse que viene un esposo o una esposa y dice, pastor, mi esposo me pega o algo por el estilo, ¿no? Y no está el esposo. Y quiero decirle, si alguien me confiesa eso aquí en Tennessee, yo tengo el deber de denunciar a su esposo. Así que si no quieren que denuncie al esposo, no me vengan a contar eso. Pero en un estado donde no existe esa ley, supónganse, viene una señora y me dice, pastor, mi esposo de vez en cuando me pega. Y el esposo no está presente. Entonces yo le hago una pregunta. Le digo, ¿cuál es tu responsabilidad en eso? Y entonces cuando le hago esa pregunta, la persona me dice, pero pastor, me está pegando, ¿que usted aprueba que me pegue? No te estoy diciendo, no te estoy aprobando que te pegue, sino te estoy preguntando cuál es tu responsabilidad en esto. No, pero es que él me pega, yo no estoy de acuerdo, no. Sí, es verdad, él te pega y está muy mal. Pero tú tienes que tener algo de responsabilidad. Y quiero decirles algo, ahora hago un paréntesis. Siempre, en situaciones de relación, siempre hay responsabilidad compartida. Ahora, ¿qué responsabilidad tenía esta dama que el esposo le pegaba? ¿Cuál era la responsabilidad? Y le pregunto, ahora, tú dejabas que tu esposo te pegue. Esa es tu responsabilidad. ¿Cómo no, pero yo no puedo hacerle fuera. No, lo que pasa es que tú permitiste que primero te falte el respeto con palabras, después te faltó el respeto con eso, y ahora te está pegando. Pero tú fuiste la que permitiste eso. O sea, cuando una persona quiere solucionar algo, si no asume responsabilidad de lo que le toca, no puede decir, no, porque está mal esto. No, siempre hay responsabilidad compartida. Y si yo no asumo responsabilidad de las cosas, no puedo solucionar absolutamente nada. Y por eso cuando cuando Dios se encuentra con Adán y Eva, le pregunta, ¿qué hiciste, Adán y Eva? La pregunta es, ¿Dios no sabía lo que Adán y Eva habían hecho?
Sí, Dios sabía lo que Adán, pero lo que estaba buscando era que Adán asuma responsabilidad. Pero Adán hizo lo mismo que hacemos nosotros. Cuando nosotros nos sentimos miserables por dentro, como nos sentimos tan miserables, es muy doloroso asumir responsabilidad. Y entonces empezamos ¿a qué? Enseguida. A echarle culpa a todos los que nos rodean. ¿Y qué hizo Adán? ¿A quién le echó la culpa? A Eva. Entonces cuando Dios le dice a Eva, Eva, ¿qué hiciste? Eva, ¿a quién le echó la culpa? A la serpiente. No puede haber solución cuando no asumimos responsabilidad. Siempre nosotros tenemos algo de responsabilidad de algo. Y por eso no tiene sentido, el hecho de no asumir responsabilidad no nos permite recibir el arrepentimiento de Dios, no nos permite disfrutar del perdón de Dios, porque eso nos llena de ansiedad, porque continuamente estamos pensando de que no podemos ser aceptados porque nos equivocamos, entonces tenemos que echarle la culpa a los demás. Esto está muy relacionado con el otro obstáculo que ponemos para la restauración. Nosotros cuando no aceptamos el perdón en Jesús, tenemos grandes problemas para el crecimiento. Y fíjense que no estoy diciendo que debemos aceptar el perdón, sino que debemos aceptar el perdón ¿en qué? En Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú eres perdonado, tú no eres perdonado por algo que tú hiciste. Tú no eres perdonado por tu arrepentimiento. Tú no eres perdonado porque buscaste a Dios. Tú eres perdonado sola y exclusivamente por lo que Jesús es e hizo. ¿Por qué? Porque hay muchos que van a Dios y van a prometerle cosas y dicen, Señor, desde ahora entonces yo no voy a hacer esto, no lo voy a hacer más. No te hagas problema. Dios no te perdona a ti porque hagas o no hagas. Dios te perdona por lo que Jesús hizo y tú debes creer eso. Somos aceptos, ¿se acuerdan del sermón pasado? Somos aceptos en el amado. Yo no tengo nada que ofrecer a Dios. Entonces eso me da tranquilidad, que Dios no me va a decir, pero de vuelta vienes con esto. Él me perdona en Jesús. Yo simplemente si voy con Jesús, Él me perdona. No necesito probarle a Dios nada. Pero nosotros pensamos que continuamente tenemos que estar probándole a Dios, tenemos que prometerle cosas a Dios y decirle desde ahora voy a hacer esto, desde ahora voy a hacer lo otro, ahora me voy a portar bien. Y estamos queriendo recibir el perdón de Dios a través de lo que hacemos. La Biblia dice claramente que no recibimos el perdón de Dios a través de lo que hacemos, sino que recibimos el perdón de Dios a través de lo que Él hizo. A través de lo que Él hizo en Jesús. Entonces, cuando yo sé entonces que Dios me perdona en Jesús, no tengo que estar dando ninguna explicación ni nada. Simplemente me relajo porque ahora soy acepto totalmente en Jesús y eso me prepara para el crecimiento. Porque Dios no me va a estar señalando cómo me equivoqué, no me va a estar señalando qué fue lo que hiciste, no me va a dejar como cristiano de segunda clase porque me equivoqué. Él me acepta totalmente en Jesús como si fuera su hijo Jesús. El gran problema de tu falta de crecimiento es porque tú no aceptas esa verdad. Ni yo tampoco. Queremos comprar el perdón de Dios. Y eso no nos permite el crecimiento. Y Dios no nos puede restaurar y exaltar como Él quiere exaltarnos. El otro obstáculo para la restauración es no entender qué es arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿De qué me tengo que arrepentir? Cuando me arrepiento, ¿de qué me arrepiento? Y este es un concepto que lo vamos a repetir muchísimo, que nosotros pensamos que nos tenemos que arrepentir de lo que hicimos. Y la Biblia dice que nos tenemos que arrepentir ¿de qué? ¿De qué? Sí, no, pero eso tiene que ver con hacer también. Ella dice de no seguir a Dios. ¿De qué nos debemos arrepentir? El verdadero arrepentimiento no tiene que ver con lo que hago, sino que tiene que ver con ¿qué? No, con lo que hizo no tampoco. O sea, lo que no hago, lo que no hizo, está buenísimo, pero no es tampoco así. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con lo que soy. Yo no me arrepiento. La persona que no acepta la gracia se arrepiente de lo que hizo. Dice, ay, yo hice esto que es tan malo, no quiero hacerlo más. Y sienten tristeza muchas veces y dicen, porque siento tanta tristeza por esto malo que hice, debo estar arrepentido. No, si tú no te arrepientes de quién eres, tú no tienes arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú te presentas con un Dios santo, cuando Dios se presenta delante de ti y se presenta con Jesús, tú siempre quedas en deuda con Jesús. Entonces,
no es me arrepiento de lo que hago, me arrepiento de lo que soy. Tú haces cosas malas porque eres malo. No es que cuando haces cosas malas te transformas en malo, sino que haces cosas malas porque eres malo y yo soy malo. Y la Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros pensamos que tenemos que estar luchando de arrepentirme de lo que hice. No, tú puedes arrepentirte de lo que hiciste y nunca vas a recibir crecimiento, porque el problema no está en lo que haces, sino en lo que eres. Yo ya conté esta ilustración, ¿se acuerdan? Esta señora que oraba, muy fervorosa, que oraba todos los días en el culto, y en su culto personal decía, Señor, saca las telas arañas de mi corazón. Y entonces pasaba el hijo y decía, Señor, saca las telas de araña de mi corazón. Oraban por los alimentos y decía, Señor, saca las telas de la araña de mi corazón. Iban al culto familiar y decía, Señor, saca las telas de araña del corazón. Y el hijo se cansó. Y le dice, Señor, mamá, decirle a Dios que te mate la araña de una vez por todas. El problema no está en lo que hago. La araña soy yo. Hay un pecado que me domina, y yo tengo que entender que por más que me porté bien durante toda mi vida, necesito tanta gracia como aquel que se portó mal, porque la cuestión no está por lo que yo hago, sino por lo que nací. Hasta que no entendemos eso, estamos en continua tensión, queriendo mostrar que soy bueno, queriendo mostrarle a la gente de que yo valgo la pena, queriendo mostrar a todo el mundo. Entonces, muchas veces, como tenemos fuerza de voluntad, logramos hacer un gran avance, una gran mejora en nuestra vida. Pero entonces, cuando nos equivocamos, que de vez en cuando nos equivocamos, nos da tanto miedo, porque pensamos que por esa mejora somos aceptados, que reconocer que nos equivocamos es un gran drama. Entonces empezamos a echarle la culpa a todos. Estamos lejos de la gracia, sinceros, con buen corazón, pero estamos lejos de la gracia. Lo que Dios quiere que entendamos es que nosotros debemos arrepentirnos de lo que somos. Y la única manera de darnos cuenta de quién somos es estar frente a Cristo. Porque me alejo de Cristo y comienza a surgir el orgullo. Y pienso que yo soy bueno por las cosas buenas que hago. Y tú, por más que hagas cosas buenas, incluso por el Espíritu Santo, vas a seguir siendo malo. Y por eso, cuando eso sucede, Dios no nos puede restaurar y exaltar. Simplemente mejoramos, pero no somos transformados. Otro de los obstáculos para la restauración es no aceptar las consecuencias y querer controlar los resultados. O sea, cuando estamos queriendo lograr el perdón de Dios y ganar el perdón de Dios, entonces, supónganse que yo hablo mal de Felipe, ¿no? Y entonces hablo mal con Pablo de Felipe y hablo mal con Luis de Felipe. Y resulta que yo no sabía que Luis era íntimo amigo de Felipe. Y entonces cuando me entero y llego a mi casa y viene otro y me dice, Luis es íntimo amigo de Felipe, y yo digo, con mal que le hable a Felipe. Y Felipe tiene carácter fuerte. Si Luis le llega a contar a Felipe que yo hablé mal de él, entonces se va a hacer un escándalo para mí, que mi imagen se va a venir abajo. Entonces ahora tengo que solucionar esto. ¿Y cómo lo soluciono? Voy a hablar primero con Pablo, voy a hablar con Luis, le digo, Luis, mira lo que dije, que esto, que lo otro. Y entonces hago todo un enjambre de conexiones y de todo para poder solucionar la consecuencia de mi mala actitud. En vez de decir, Señor, me equivoqué. Y realmente sí voy a hablar con Luis, pero te pido que me des arrepentimiento. Y no va a ser para que él no vaya a hablar con Felipe, sino voy a hacer para que reconocer que yo le contaminé la mente a Luis hablándole de Felipe. Porque el problema está en lo que hago. El problema está en lo que soy. No es solucionar simplemente para que no llegue a los oídos de Felipe. Es más, cuando Dios me presenta en la presencia de Dios, no quiero ni herir a Felipe. Entonces voy preocupado no por mí a hablar con Luis, sino voy preocupado por Felipe, porque ahora Dios me cambió el corazón y me hace dar cuenta de que yo tengo que velar por todos y no tengo que herir a nadie. No estoy tanto preocupado por mi imagen. Por eso, ¿sabes qué? Si tú caíste y hoy te encuentras con Jesús, ve a Él. Él te acepta en Él. Y cuando Él te acepta en Él, deja los resultados de tus pecados en las manos de Él. No trates ahora de solucionar. Trata simplemente también de restaurar. Si hiciste daño a alguien, pídele perdón. Pero no trates de manejar las cosas para tú no tener tantas consecuencias. Deja las consecuencias en las manos de Dios.
Cuando hagas eso, Dios va a comenzar un crecimiento en tu vida. Pero quiero decirte que la restauración de Dios, que es a través de un crecimiento, y la exaltación no viene automática. Tú tienes que pasar por un proceso para ser exaltado. Y ese proceso es un proceso de aprendizaje, donde tú te empiezas a dar cuenta de que tú no eres sabio. Por eso hay gente que les gusta restaurar rápido a la gente. No, eso es un error grandísimo. Por ejemplo, si alguien se quebró la pierna, ¿qué tiene que hacer si se quebró la pierna? ¿Puede correr al otro día? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que enyesarse. ¿El yeso para qué es? Es para que la pierna haga reposo, porque el reposo es lo que sana. Pero nosotros podemos decir, en una semana, hice reposo una semana, bueno, ya hice reposo una semana, me voy a sacar el yeso. Y estaba quebrada la pierna. Se saca el yeso y comienza a caminar. ¿Va a poder caminar? Bueno, algo va a poder caminar, pero va a quedar rengo toda la vida. Eso es lo que pasa cuando nosotros aceleramos los procesos de restauración. Y ahora voy a hablar a los jóvenes, que acá vienen muchos jóvenes. Por favor, si tú estás de novio o de novia y te dejaste ayer, por favor no te pongas de novio mañana de vuelta. O sea, ¿por qué? Porque tú tuviste una herida y tienes que tener un momento de descanso, de restauración, para entender lo que pasó, para poder caminar nuevamente. Pero resulta que los jóvenes, y los ahora que somos adultos, nos equivocamos acelerando el proceso de las cosas. No, nosotros necesitamos descanso para poder crecer, para que podamos sanar. Por eso la exaltación de Dios, tú puede ser que hayas pecado, eso te haya traído consecuencias, pero si tú esperas en las consecuencias de Dios y esperas en Dios mientras tienes las consecuencias, Dios te va a restaurar. ¿Y sabes qué? No solamente te va a restaurar, sino que te va a exaltar aún. Porque ese es el plan de Dios, es restaurarte y exaltarte a su tiempo. Para que vivas una experiencia mucho mejor que todavía la que tenías antes de haberte equivocado. Fíjense lo que dice Miqueas 7, 8 y 9. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque muera en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿Y qué dice? La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Ahora fíjense qué interesante, acá hay una persona que pecó, pero dice, la ira de Jehová soportaré. No es que Dios está enojado, sino que Dios, una vez que peco, y yo voy a Él, y Él me da el arrepentimiento, y me doy cuenta que el problema está en mí, Él me perdona en Jesús, Dios comienza a restaurarme y me empieza a hacer crecer, y ese crecimiento a veces es soportar, aparentemente parece, la ira de Jehová. Tengo que estar tranquilo en Dios, porque aunque pequé contra Él, como dice ahí, Él juzgará mi causa, y hará mi justicia, y Él me sacará luz, y veré su ¿qué? Su justicia, no mi justicia, sino que veré la justicia de Él. ¿Y cuál es la justicia de Él? Él le encanta en Jesús hacer justicia. Y cuando Él hace en Jesús justicia, y cuando Él perdona a alguien que cayó, aunque haya caído lo más al fondo posible, Él no solamente lo va a restaurar, sino que lo va a exaltar. Y por eso, ¿saben qué? Satanás no tiene victoria cuando alguien está con Dios. Porque si tú caíste en la droga, ¿sabes qué? Cuando Dios te exalte, te va a ser ministro para los drogadictos. Si tú tuviste problemas matrimoniales, cuando tú, esperando en Dios, no tratando de solucionarlo a tu propia manera, empieces a dejar que Dios sea en tu vida y que Dios te restaure y no solamente te exalte, tú vas a ministrar a aquellos matrimonios que ahora están con problemas y no saben cómo solucionar los problemas. Satanás queda totalmente derrotado siempre con Dios. Nunca puede sacar provecho si es que nosotros aceptamos los procedimientos de Dios y el proceso de Dios. Ese es el Dios del Evangelio. El secreto de la restauración no es luchar, sino rendirse. Cuando yo todavía no acepté la gracia de Dios, pienso que tengo que luchar, tengo que ser mejor, tengo que exigirle a todos que sean mejores. Todo el mundo tiene que estar mejorando. Cuando yo acepto cómo Dios me acepta en su gracia, que me acepta en Cristo, me relajo. Y ahora me doy cuenta que el secreto del crecimiento no está en luchar, sino en rendirse. ¿Quieres tener victoria en tu vida? Ríndete. ¿Quieres crecer? Ríndete. Cada día ríndete a Él. Deja de proponerte querer ganar el favor de Dios. Ya el favor de Dios lo tienes ganado en Jesús. Simplemente no pierdas a Jesús. Después, una vez que estás en Jesús, ríndete. Deja, cuando alguien te va a criticar de algo, deja de autojustificarte, defenderte. Sí, soy pecador, punto, se acabó. No, ¿qué tanto lío? Deja todas las cosas en las manos de Dios y vas a ver que vas a tener cada vez más paz y vas a ganar la autoridad que Dios quiere dar a todo hijo de Él, porque Él nos va a exaltar juntos con Él en su trono.
Pero nosotros queremos solucionar todo, luchar, todo, hacerlo todo por nuestra cuenta. Apocalipsis 7, 13 al 17, dice, está hablando de un grupo final de fieles, y dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Te hago una pregunta, si estas personas con ropas blancas han emblanquecido las ropas en la sangre del Cordero, ¿cómo estaban sus ropas? ¿Cómo? Estaban sucias, estaban manchadas. Fíjate, el grupo final, que se le dice que es un grupo que no miente, un grupo sin mancha, dice que han tenido que lavar sus ropas. Si han tenido que lavar sus ropas, quiere decir que eran pecadores. Y como eran pecadores, reconocieron la gracia de Dios, se encontraron con Jesús. Y a pesar de que eran pecadores, incluso algunos los peores pecadores en el sentido, hablando en el sentido humano, a Dios no le interesa. Cuando estoy en Jesús, Él me acepta en Él y comienza un periodo de restauración y crecimiento hasta que me exalta. Y estas personas que han emblanquecido en la sangre del Cordero sus vestiduras van a ser exaltados a ser parte del grupo más poderoso que existió en la historia. Por eso, para ser parte de los 144.000 no necesitas ser perfecto, necesitas ser necesitado. Es lo único que necesitas. Y por supuesto, rendirte. Y entonces sigue diciendo, por eso están delante del trono de Dios. Fíjate, de ser pecadores, Dios lo eleva a su trono. Y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos. ¿Qué va a hacer Dios con el mundo? Fíjense, la obra de la redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino que exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué nosotros vamos a ser honrados por encima de todos los mundos? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién era Dios para ellos? Muy bien, era su creador. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios era su creador. Sin embargo, ahora cuando vayamos al cielo, ¿qué va a ser Dios de nosotros? ¿Nuestro qué? Muy bien, Dios va a ser nuestro hermano. Nosotros vamos a ser el único planeta que Dios tiene la raza de nuestro planeta. Jesús va a ser hombre por la eternidad. Él tomó nuestra naturaleza y ahora entonces, gracias a Jesús, nuestro mundo no solamente es restaurado al nivel que tenía Adán, sino que ahora es restaurado a más arriba, porque ahora vamos a estar con Dios, centrados con Dios en el trono, y nosotros, Dios tiene la raza nuestra. No sé si entienden ese concepto, o sea, es tremendo. Dios tiene la raza nuestra, somos dioses en Él. Ningún otro planeta tiene como hermano a Dios mismo. Ese es el Evangelio. A Dios tendría que habernos, si hubiera sido Joel Barrios, Dios hubiera dicho, bueno, yo los perdono porque soy bueno, pero ahora este planetita lo vamos a mandar a un rincón del universo y que se queden ahí y que ellos sean está bien, van a estar en un planeta sin pecado, pero que sean los constructores de las casas de los otros planetas para que se acuerden bien que ellos estaban en una situación muy pecadora, No, ese gracias a Dios, Dios no es Joel Barrios. Dios es alguien totalmente diferente a mí. Y por eso puedo confiar en Él. Y por eso hoy tú puedes descansar en Dios. Puedes aceptar su perdón. ¿Estás desanimado porque la pintura está totalmente descascarada? Dios quiere hacer una pintura hermosa con lo que tienes. ¿Y sabes qué? No solamente te va a perdonar, sino que te va a llevar a un lugar más alto que el que estabas antes de que te hayas equivocado. Ese es el Evangelio. Ese es el Dios de la Biblia. Que dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Quieres creer hoy en esto? Sal de este templo caminando como si lo creyeras. Fe
es una decisión, no es un sentimiento. Es aferrarte a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.